Buenos profesor. días. Buenos días, profesor. Días. Buenos días, niños. Perfecto, entonces, continuamos con las actividades, niños, del día de hoy. A ver, no sé si se recordarán hace cuántas semanas, 2 semanas, ¿no? ¿Cómo les ha ido el examen semanal? A ver, vamos a ver, ¿qué tema nos vino? Ya hace 2 semanas, veamos. A ver, para comenzar, vamos a ver. Ya. Ya, si no me equivoco, eso ya lo hemos resuelto, ¿ya? Ya lo hicimos, entonces vamos a continuar, ¿ya? Porque la semana pasada no hubo examen, ¿no? Entonces vamos a continuar, ya. Muy bien, entonces, niños, saquen su libro. A ver, saquen su libro. Yo tengo por aquí, a ver, el libro, entonces. A ver, saquen su libro, niños. A ver, vamos. Ya, a ver, continuamos entonces. A ver, entonces, habíamos visto esta parte ya. A ver, justamente, ¿no? Esto, ¿no? Ah, ujú. Ahí está, aquí nos habíamos quedado, ¿no? La tarea era escribir 5 ejemplos de la tercera ley de Newton, explicando las fuerzas que actúan, ¿no? Esa es la primera parte de la tarea, esto. Y la otra era elaborar la biografía de Isaac Newton, ¿no? Dice, una línea de tiempo, seguramente, ¿no? Desde que ha nacido hasta no, hasta que falleció. Entonces, y más que nada los aportes que hizo a la física Isaac Newton, ¿no? Más que nada la mecánica. La mecánica dio sus 3 leyes de Newton, si ustedes lo pudieron ver. Ya la primera ley ley de la inercia, todavía no lo vemos. ¿No? Lo que hemos visto es ley de la acción y reacción. Esa es la tercera ley. La segunda ley, la ley de las aceleraciones, eso lo vamos a ver en dinámica. ¿Ya? Pero en la parte de la bibliografía era necesario mencionarlo eso. ¿Ya? A ver, entonces aquí nos hemos quedado. Vamos al siguiente. Nos dice fuerzas mecánicas, diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Fuerzas mecánicas. Entonces, con respecto a las fuerzas ya lo vimos ya, ¿no? Las fuerzas ya lo vimos ya. ¿Qué me dice? A ver, ¿cuántas fuerzas hemos estudiado? ¿Cuántas fuerzas? ¿Cuántas fuerzas hemos estudiado? Ya te ayudo con una, ¿ya? Es el peso, ya es la primera fuerza que hemos estudiado. ¿Cuál es otra fuerza que hemos estudiado, niños? ¿Se recuerdan? Tensión. Muy bien, la tensión, segunda fuerza. Otra fuerza, a ver, haciendo un recordario, haciendo memoria, de aquí hace 2 semanas. La fuerza
Cuando hay resorte, fuerza elástica, ¿no? Fuerza elástica. normal. Y la fuerza normal, las 4 fuerzas. Muy bien, ya está. Entonces estamos recordándonos, ¿ya? Eso está en este capítulo, ¿no? Ya en este capítulo número 5, fuerzas mecánicas, diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué es el diagrama, niños? Diagrama. El diagrama de cuerpo libre es un gráfico donde se le dibuja o se representa o se traza, como queramos llamarle, ¿ya? Todas las fuerzas que hemos estudiado, todas las fuerzas que se le aplica a un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en un cuerpo le puede aplicar una tensión, entonces eso se dibuja. Tiene masa, entonces va a dibujar su peso. Tiene una superficie en contacto, entonces va a dibujar la normal. ¿Ya? Si existiera otras fuerzas, también se le va a dibujar otras fuerzas, ¿no? Por ejemplo, si está asociado a un resorte, estirado o comprimido, se va a dibujar una fuerza elástica, ¿ya? Por el momento, solamente esas 4 fuerzas, y solamente esas 4 fuerzas va a venir, por el momento. Según vamos avanzando los temas, niños, va a aparecer más fuerzas, como es en el caso de fuerza de rozamiento. ¿Ya? La fuerza de rozamiento va a estar presente cuando las superficies en contacto, ¿ya?, son ásperas o rugosas. ¿Ya? En ese caso va a estar presente la fuerza de rozamiento, más conocida también como fricción. ¿Ya? Pero por el momento no lo vamos a ver todavía esa fuerza. ¿Ya, niños? Entonces, eso es el diagrama de cuerpo libre, un grafiquito donde se le dibuja todas las fuerzas que se le aplican al cuerpo en un estudio. Diagrama comienza con D, ¿no? De dedo, ¿ve? Cuerpo comienza con C de casa y libre comienza con L, ¿no? Entonces sus siglas van a ser DCL. Para no escribir tanto diagrama de cuerpo libre, entonces un ejercicio nos puede pedir, ¿no? Hacer el DCL. Ya está, ¿ve? Ahí quedó. ¿Ya? Hacer el DCL. Entonces, habíamos estudiado, ¿ya? A ver, les pregunto a ustedes, niños, ¿la fuerza qué magnitud es? ¿Vectorial o escalar? ¿Qué me dicen ustedes, niños? ¿Es vectorial o es escalar? Recordándonos. Vectorial. Muy bien, es vectorial. ¿Por qué? Porque se le representa con vectores, ¿no? Ahí es un vectorcito, ¿eh? Este es el vector peso, o fuerza-peso. Fuerza-peso. Entonces, las fuerzas son magnitudes vectoriales porque se representan con vectores. Ahí están las fuerzas. Ahí está la fuercita, ¿no? Ya. Entonces, fuerza de gravedad, niños, es lo mismo a decir peso. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Son los dos lo mismo. Fuerza de gravedad, eso ya hemos visto. También, ¿qué más hemos visto? Ahí está la formulita, ¿ves? Del peso, ¿ya? Ahí está. Nosotros conocemos por W, ¿no? El peso. El peso es igual a M por G. Ahí está la formulita. M, aquí nos dice, ¿no? M es masa en kilogramos y G es la aceleración de la gravedad terrestre en metros por segundo al cuadrado, ¿no? A ver, les pregunto, niños, a ver, si la masa de un bloque es de 5 kilogramos, ¿cuánto pesa? A ver, ¿cuánto pesa? 50 newtons. Muy bien, señorita, 50 newtons. Muy bien, porque lo han multiplicado por el valor de la gravedad que vale 10, ¿no? Que vale 10. En otros casos nos pueden decir que la gravedad vale 9,8, pero hay que estar al tanto, ¿ya? Respecto a eso. Hay que estar al tanto. Muy bien, 10, 50, perfecto. Entonces ya no estamos recordando ya. Perfecto, ahí están, hablan más sobre el peso. Luego viene la práctica, aquí. A ver, ¿qué está en la práctica? A ver, vamos a tratar a desarrollarlo, ¿ya? Dice, experimentamos, dice, ¿no? Experimentamos, practicamos. A ver, ¿qué nos dice? A ver, dice, determina el centro de gravedad de algunas figuras geométricas planas. El centro de gravedad, niños, es un punto donde se aplica el peso. Ahí se aplica el peso. Entonces, desde ahí le jala la Tierra hacia su centro, ¿no? Por ejemplo, alrededor de la superficie hay muchos cuerpos, ¿no? Entonces, la Tierra le jala hacia su centro a esos cuerpos, pero de su centro de gravedad. Por ejemplo, de una esfera, el centro de gravedad es el centro de la circunferencia. Entonces, la Tierra le jala desde el centro de la circunferencia para abajo, así. Ahí está, ¿ves? Esa es la fuerza peso. Niños, entonces, el objetivo es determinar, dice, de algunas figuras geométricas planas, su centro de gravedad, o sea, su punto donde se aplica la fuerza peso. ¿Ya? A ver, veamos. Veamos a ver algunos casos. A ver, dice, determina el centro de gravedad de algunas figuras geométricas planas.
¿no? Los materiales, este es un experimento, ¿no? Una experiencia. Nos dice, materiales, dice 6 figuras geométricas de cartulina. Ya, 6 figuras geométricas de cartulina. ¿Ya? ¿Qué más? Un hilo y una regla. Una regla. Muy bien. ¿Qué más? Procedimiento. A ver, ¿qué nos dice? Dice, suspender una figura de cartulina irregular. Ya, este seguramente es una figura, ¿no? Ahí está, de cartulina, ya está. A ver, primero por un punto y luego por otro, ¿ya? Y trazar en cada caso la vertical, ¿no? Que pasa por los respectivos puntos de suspensión, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, cuando lo que nos quiere decir es, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta figura geométrica, ¿no? De cartulina, ¿sí, no? Y lo amarramos en este punto, ¿no? De un lado, ¿no? Por ejemplo, puede ser el punto medio de este lado de la cartulina, una cuerda, y lo amarramos en el techo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar suspendido? De esta manera, ¿sí? Pero si lo amarramos en una esquinita, aquí, en esta esquinita que está acá, entonces, ¿cómo va a estar suspendido? Un poquito que se inclina la cartulina, ¿no? ¿Ve? Se inclina un poco la cartulina. Ahí está. Entonces, si trazamos una línea por acá, ¿no? Por ejemplo, continuamos esta línea por acá, esa línea es esto, ¿no? Y trazamos una línea por acá, ¿no? Por aquí también. Hay un punto de intersección, si se dan cuenta. ¿Eh? Hay un punto de intersección. Ese punto de intersección, niños, es el centro de gravedad de una figura rectangular. ¿Ya? En otras palabras, a ver, ¿qué más continúa acá? A ver, hay otras experiencias. Aquí ya es de una figura triangular, ¿ve? De un triángulo. De un triángulo. ¿Qué más? A ver, veamos. ¿Hay más figuras? No hay más figuras. A ver, veamos. ¿Qué más hay? Ya está. Eso es todo. ¿Ve? Dos figuritas, el rectángulo y un triángulo. De un rectángulo, niños, de un rectángulo, si es una figura rectangular, el centro de... Se dibujó otra figura. A ver, vamos a ver. Este, ¿ya? A ver. De un rectángulo, niños, el centro de gravedad se encuentra en la intersección de sus diagonales. Esta es una diagonal, esta es otra diagonal. ¿La intersección cuál es? Este puntito. Ese punto se llama centro de gravedad de una figura, entonces, rectangular, ¿ya? La intersección de sus diagonales. De una circunferencia, o de una esfera, ¿no? De una circunferencia, el centro de gravedad, niños, es el centro de esa circunferencia. El centro es este puntito, ¿no? Ese punto es el centro de gravedad. De un triángulo, profesor, ¿cuál va a ser? De un triángulo, niños, es la intersección de las medianas. ¿Quién me dice qué es una mediana? Una mediana en un triángulo. Una mediana, a ver. Una mediana. Es más grande que el pequeño y es menor que el grande. A ver, una mediana. Una mediana es una línea, ¿no? Una línea, un triángulo, que parte de un vértice y corta al lado opuesto en partes iguales, ¿no? Ya, esa es una mediana, ¿ve? Una mediana. Entonces, de este lado vamos a tener una mediana, de este lado otra mediana, y de este otro lado otra mediana. La intersección de esas medianas, ¿ya? Ahí está, ¿ve? Es este punto. Ese punto, entonces, va a ser el centro de gravedad. En un triángulo, entonces, el centro de gravedad es la intersección de las medianas, en un rectángulo es la intersección de sus diagonales, en una circunferencia es el centro de la circunferencia, en una barra, ¿cómo será? En una barra, ahí está, en una barrita. Es como si fuese un rectángulo, ¿no? En una barrita, el centro de gravedad va a ser el medio de la barra, ahí está, el medio, ¿no? O sea, esta longitud es igual que esta longitud, ¿eh? ¿Ya? Una barra, entonces, es el medio de la longitud. En un triángulo, la intersección de las medianas. En un rectángulo, la intersección de sus diagonales. Y en una circunferencia, el centro, ¿no? De la circunferencia. A ver, ¿qué nos dice? A ver, conclusiones nos dice, a ver, en la parte A nos dice, ¿qué nos presenta el centro de o qué nos representa, ¿no? El centro de gravedad del cuerpo, ¿qué nos representa?
nos representa, aquí diríamos, ¿no? Como estamos estudiando diagrama de cuerpo libre, entonces aquí diríamos, ¿no? Representa el punto de aplicación del peso. Aquí diríamos, ¿no? Representa el punto de aplicación, porque ahí se aplica el peso, ¿no? No se aplica en los costaditos, no, no, no. Ya se aplica ahí, en el, por ejemplo, de una barra, ahí se aplica, ¿no? Ahí está, el peso se va a dibujar así, ¿ven? De ahí para abajo. Así se dibuja. Entonces, de un triángulo, ¿cómo se dibujaría? Así se llama, de medio para abajo, ¿ven? De un rectángulo, igualito, ¿no? Así, y de un... Ahí está, ¿ven? Esos son sus pesitos, ya está. Entonces, ¿qué representa el centro de gravedad? El punto donde se aplica el peso. Ya, eso es todo, ¿ven? A ver, en el otro, a ver, en el punto B aquí, dice, indica 4 cuerpos donde el centro de gravedad no se encuentra en el cuerpo. ¿Habrá casos donde el centro de gravedad no está en el cuerpo? Sí, hay casos, ¿no? Como por ejemplo, si hacemos este gráfico, ¿no? Por ejemplo, una barrita, vamos a ver ya. Una barrita, ¿verdad? Puro rectangulito, vamos a dibujar ya. Ya, ¿por qué tenemos una barrita? Aquí está. Ya. De la barrita el centro de gravedad es el punto medio, eso es obvio, ¿no? Pero ¿qué pasaría si dibujamos otra barrita aquí hacia arriba y en esta parte, en la esquina, está soldado? O sea, en esta partecita de aquí. En esta partecita está soldado. O sea, está formando una escuadra, ¿no? Una escuadra está formando. ¿Ya? El centro de gravedad de esta escuadra, ¿ya? Está formando una letra L, L mayúscula, ¿no? El centro de gravedad no está ni en este punto, ni en este punto. Más o menos por dónde estará. No estará dentro de la barra o dentro del cuerpo. No va a estar en el cuerpo, sino va a estar fuera. Por ejemplo, puede estar por aquí. Por aquí. Ese va a ser su centro de gravedad. Ese punto va a ser su centro de gravedad. Ahí se aplica el peso, de aquí para abajo. ¿Ya? Profe, pero ¿cómo lo has averiguado, profesor? ¿Eres mago? No soy mago, ¿ya? Hay un método para calcular el centro de gravedad de figuras compuestas, ¿no? Que están compuestas por barras, triángulos, esferas. ¿Ya? Aquí inclusive se puede aumentar otra barrita más, un rectángulo, una esfera, ¿no? Varios cuerpos, y nos pide calcular el centro de gravedad. Ahí ya va a ser un poco complicado. Para calcular el centro de gravedad se necesita de un procedimiento adicional, ¿ya? Eso lo vamos a ver en temas más adelante. Pero en ejercicios no lo vamos a ver. Este caso no lo vamos a ver. En los ejercicios que se vienen no vamos a ver este caso. Ya no vamos a ver ese caso. O sea, despreocúpense, ¿ya? Despreocúpense. Entonces, hay un caso, ¿eh? En este caso, el centro de gravedad no es en el punto, no está en el cuerpo mismo, está fuera del cuerpo. Entonces, hay casos. Ya, niños, entonces, dice indicar 4 cuerpos donde el centro de gravedad no se encuentra en el cuerpo. Un caso, entonces, sería una barra en forma de L, ¿sí o no? Una barra en forma de L. ¿Ya? Y así, ¿ve? Y aquí lo puedes aumentar a otro lado más, y ya pues, ¿no? Estaría formando otra figura, ¿no? Entonces estaría fuera del cuerpo, del centro de gravedad. Ya, muy bien, ya Ñunzu, muy bien, eso es lo que estábamos diciendo, perfecto, ya está. Hasta aquí, niños, ¿se está entendiendo o no se entiende, niños, con respecto al centro de gravedad de un cuerpo? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿alguna pregunta? Niños, Ninguna, profesor. niños, Ninguna, profesor. ya, ya no les escucho bien, pero ya, vamos a continuar, ya vamos a continuar. Ya, muy bien, mira, en estos casos son ya experiencias, ¿no? Experiencias, ¿ya? Para verificar dónde se encuentra el centro de gravedad, ya, niños, en este caso. A ver, en el 2 sí ya es para resolver, ¿ver? Ya, en el 2, nos quedamos ahí, en el 2, aquí. ¿Ves? ¿Qué cosa nos dice? A ver, en cada cuerpo determina el centro de gravedad, y ahí grafica la fuerza de gravedad, o sea, grafica el peso, ya considera la gravedad 10 metros por segundo. A ver, esto hay que hacerlo rápido, ya rápido hay que hacerlo. A ver, ya está. Primero de la maleta, dice su masa es 12 kilitos. Hay que graficar su peso. A ver, graficamos su peso. Del medio, entonces, la maleta más o menos es como un rectángulo, ¿no? Entonces va a ser del centro de gravedad para abajo, ¿ven? ¿Ya está? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesará 12 kilitos? ¿Cuánto pesa? 12 kilitos. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 12 kilitos. ¿Cuánto pesa si la gravedad vale 10?
¿Cuánto 120. pesa? 120 newtons. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahí está. Aproximadamente, ¿no? No exacto, ya no exacto. Aproximadamente del centro de gravedad, ahí está. Va a ser ese puntito por abajo. No es necesario que sea exacto, exacto. Muy bien, a ver. Aquí, el peso. Hay que graficar, a ver, de una esferita. ¿Cómo sería? Sería así, ¿no? A ver, hay que graficarlo. A ver, aquí está. A ver, vamos a graficarlo. Aquí, ¿no? Del centro para abajo. 8 kilitos. ¿Cuánto pesa 8 kilitos? ¿Cuánto pesa? 8 kilitos. ¿Cuánto pesa? Su peso es 80 newtons. Muy bien, ahí está, eso es todo. Ahora del bloque, a ver, de la C, ¿no? De la C, a ver qué cosa dice. Lo mismo, desde la intersección de las diagonales para abajo, ¿no? Así, ¿ve? Ahí está el peso. Otra vez 12 kilitos, entonces 12 kilitos va a ser, a ver, 120, ¿no? 120. Ya está, 120 minutos. Así de sencillo, se grafica el peso. ¿Ya está? Del estudiante de 60 kilogramos, a ver, más o menos del estudiante de 60 kilogramos estará por el ombligo, profesor, ya el ombligo, ya. El ombligo. Aproximadamente, ¿no? A ver, hay que considerar como si fuese una barra, a ver, una barra vertical, ¿no? Por ejemplo, puede ser así, ¿no? O un rectángulo vertical, podríamos confundirlo al hombrecito, como un rectángulo vertical. Entonces, la intersección de las diagonales va a estar más o menos en este punto, ¿no? Entonces, el peso va a ser así, ¿no? Del medio para abajo. Ahí está. Entonces, 60 kilitos es 600 newtons. Ya está su pesito. Peso es 600 newtons. ¿Ya está? Muy bien, ahí está. Ya, a ver. Y así varias figuras, ¿eh? Varias figuras. Ahí está el triángulo. Ah, vino el triángulo. ¿Cómo se hace el triángulo? A ver. Ahí está. Este es el más tranca, ¿sí? Ya. A ver, intersección de medianas. A ver, hay que intersectar las medianas. Entonces veamos eso. A ver, de este vértice vamos a trazar una mediana hasta aquí. De este vértice otra mediana. Y suficiente, ¿no? Con dos medianas, ¿ven? La intersección es el centro de gravedad. Entonces, el peso se va a dibujar así, ¿ven? Del centro de gravedad para abajo. Ahí está. Entonces, este triángulo tiene una masa de 8 kilitos. Entonces, su peso va a ser 80. 80 newtons de peso, ¿no? Ahí está. Ah, bueno, mi letra no me ayuda. Ahí está, 80 newtons. Suficiente, ¿ven? Si desean lo podemos poner W es igual a 80 newtons, FG igual a 80, es lo mismo. O 80 nada más, es lo mismo, ¿no? Hay que saber nada más que este es el peso. 80 newtons. ¿Eh? Ya está. Sigamos. Más abajito de una tabla homogénea. Tabla o barra, es lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Del medio, ¿no? Del medio de la longitud. Entonces, hay que trazarlo nada más, sin miedo. ¿Ve? Sin miedo, hay que trazar de aquí, ¿ve? De aquí para abajo. Ahí está. ¿Ve? Esa longitud que tenemos aquí, esta longitud que está aquí, es igual que esta longitud. Por ejemplo, si esta longitud fuese 5 metros, esta otra longitud también va a ser 5 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto pesa? A ver, vamos a ver. 15 kilogramos va a pesar 150 kilitos. O perdón, 150 newtons, ¿no? 150 newtons, ya está, 150 newtons, ¿eh? Es 15 kilogramos. Niños, a ver, ¿hay más figuritas? ¿Hay más figuritas? Sí o no, a ver, vamos a ver. Está. Del atleta ahora nos pide. Del atleta. ¿Está? De igual manera, ¿no? De igual manera, ¿eh? Podríamos considerar, por ejemplo, ya, usando la imaginación, ¿no? Ya, pero bueno, hay que considerar como si fuese como lo de antes, ¿no? El centro de gravedad más o menos aproximadamente por aquí. ¿Sí? Aproximadamente en este punto. De este punto por abajo le jala la Tierra, ¿no? ¿Cuánto de masa tiene? Ahí no se ve, no se ve. Entonces, a ver, voy a borrar un ratito. 45 kilos. 45 kilos, entonces es 450 newtons, ¿correcto? 450 newtons. O sea, de aquí por abajo, 450. 400, ¿sí ven? 450 newtons de peso. Ese es el peso. Y así se le traza, se le grafica, se le representa, ¿no? Del centro de gravedad va a ser ese punto, ¿no?
Este punto aproximadamente. ¿Ya? Aproximado. Si deseamos hacer exacto, tenemos que hacer cálculos matemáticos todavía. Y eso no vamos a hacer por el momento, ¿ya? Por el momento no lo vamos a hacer. A ver, de una llanta. Ahí está. Una llanta es una esfera, ¿no? Una esfera. O, perdón, es una circunferencia. ¿Sí? Una esfera es como una pelota. ¿No? Entonces va a ser el centro de la circunferencia. O sea, el centro de la circunferencia es justamente esto que está acá, ¿no? El centro de la circunferencia. ¿Cómo lo vamos a trazar? ¿Cómo vamos a trazar el peso? De ahí para abajo. 25 kilitos pesa, ¿cuánto? 25 kilitos pesa, a ver, 250. 250 newtons. Ahí está, ese es el peso. ¿Eh? Con esa fuerza le está jalando la tierra. Ya con esa fuerza le jala. Ya está. Y ya hemos visto esto, ¿no? Ya hemos visto la fuerza de tensión. A ver, veamos esto. La fuerza de tensión, habíamos dicho que jala, ahí está. La fuerza elástica también, ya lo vimos. Y aquí está, a ver, una tarea para completar. Ya, esto lo hacen ustedes. Ya, no es necesario que lo pasen al cuaderno, si es posible aquí mismo, y lo pueden enviar. Ya. Entonces, ¿qué dice? A ver, completa y grafica las fuerzas, ¿no? ¿Ya? A ver, notación gráfica, a ver. Concepto. Notación gráfica. Ahí, anotación gráfica. Acá nos pide graficar seguramente. Graficar el peso, por ejemplo. Dice, es aquella fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos, ¿ya? Que están en sus inmediaciones. O que están a su alrededor, es lo mismo, ¿no? Que están cerca. Entonces, y ahí está la fórmula, ¿no? Bien. Muy bien. Aquí nos están dando un concepto, nos dan la fórmula, si es que tienen, ¿no? Y aquí nos piden graficar. Y aquí debemos poner de qué fuerza se trata. Entonces aquí vamos a poner el peso. El peso es el peso. El peso se grafica así. Esta es la definición del peso y esta es la fórmula del peso. ¿Ya? Según corresponda lo van a completar. Entonces esto será la tensión, ¿no? En cuerdas hay tensión, en resortes fuerza elástica, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más viene? Ya, eso sería todo, ¿ven? Este capítulo estaba rápido. Ahora esto, el diagrama de cuerpo libre, esto ya lo hemos visto también, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, ya niños, para los que todavía, a ver, no se sabe qué cosa es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, niños, es un gráfico donde se representa o dibuja todas las fuerzas que hemos aprendido. Por ejemplo, el peso. Vamos a graficar el peso, si existe en el cuerpo en estudio. Tensión, vamos a graficar, ¿no? Si es que existe, si es que hay cuerdas. Vamos a graficar la fuerza elástica, si es que hay resorte, o la normal, si es que hay contacto. ¿Ya? Eso es el diagrama de cuerpo libre. Graficar todas las fuerzas en el cuerpo, ¿ya? En estudio. A ver, aquí vemos, ¿no? Ahí vemos varios ejemplos. A ver, vayamos ya a la práctica. Ahí está. La práctica, ¿ven? Ya está. Está en la página, a ver, todos en la página 149. 149, ya, ahí está. 149. ¿Qué nos dice? A ver, analiza los siguientes cuerpos e identifica el número de interacciones y grafica las fuerzas que actúan sobre, ¿ya? Entonces, solamente vamos a graficar aquí las fuerzas que actúan sobre ella. Niños, o sea, en otras palabras, el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre. En el Profesor, primer caso, dime, ¿qué hoy les pasó? toca a la B hoy dar su examen, profe. A la vez. La semana pasada, si no me equivoco, ya les he estado preguntando uno por uno y ya les he estado colocando ya eso. Ya, no se preocupen. Ya, gracias por hacerme recordar también. Ya, pero de todas maneras ya les he estado preguntando a ellos, ¿no? La semana pasada, a los de la B. No, a los de la A no les he preguntado la semana pasada nada, ¿no? Solamente a los de la B. Muy bien. Nosotros lo haremos en el libro o en el cuaderno. Ya. Ustedes tienen el libro, ¿no, niños? ¿Ya? Hay que seguir la secuencia con el libro. Ya, niños, hay que seguir la secuencia con el libro. Si hay problemas para resolver, ya que sean necesarios hacer en el cuaderno, les voy a decir, ya, niños. Pero por el momento creo que en el libro mismo podríamos hacer.
Ya, niños, no hay mucho procedimiento que hacer, ¿ya? Yo les voy a indicar cuándo van a hacer el cuaderno, pero hay que seguir la secuencia. El niño, yo sé que tienen impreso su libro, ya es conveniente que sea impreso, porque si es virtual, no sé si es cómodo trabajar, ya no sé si es cómodo, o sea, ¿cómo haces tus anotaciones si es virtual? Si está en digital, ¿cómo haces las anotaciones? Profesor, aquí hay herramientas, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si apagas el computador o ya no hay internet o no sé, se va la línea, se apaga el celular, no sé, entonces, ¿cómo vuelves a ver? Lo vuelves a ver, tus anotaciones. ¿No? Va a depender todavía, ¿no? Pero si lo tienes impreso, es más cómodo, ¿no? Más trabajable si está impreso, lo puedes verificar, ¿no? Las clases que has realizado, o sea, en el día, ¿no? Y es más cómodo, ¿no? Si es impreso. ¿Ya? Y yo le recomiendo eso. Muy bien. Entonces, en la práctica, a ver, rápido nada más. A ver, entonces, el cuerpo en estudio aquí es la pelota que está en caída libre. O sea, la pelota, ¿no? Su movimiento va a ser así, como una parábola, ahí está. O puede ser vertical, que esté cayendo, que esté subiendo. ¿Ya? Eso no interesa tanto, no interesa. Solamente a la pelota, ¿qué cosa le vamos a hacer? El diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Para su nota, sí, para nota yo. A ver, ¿quién me dice? Ya está. ¿Cuántas fuerzas, de las 4 que hemos estudiado, se le aplica a la pelota? ¿Cuántas? ¿Quién me dice? En este instante que se está viéndose, en ese instante que está volando por ahí, que está en movimiento. A ver, ¿cuántas? ¿Quién me dice? Una, profesor. Uno. A ver, para terminar la idea, Abigail, a ver, ¿qué fuerza se le está aplicando a la pelota? ¿Qué fuerza? Peso, tensión normal, fuerza elástica, ¿qué fuerza se está aplicando a la pelota? Ya, sin miedo, sin miedo, no, sin miedo. A ver, me dijiste uno, ¿no? Una fuercita. Hasta ahí está bien, ya estoy diciendo que está bien. El 50% está respondido, ¿no? Entonces, ¿pero qué fuerza? ¿Cómo se llama esa fuerza que se le aplica a la pelota? ¿Cómo se llama? Fuerza, peso, profesor. Muy bien, suficiente, suficiente. Eso es todo. Muy bien, señorita. Solamente el peso, ¿eh? ¿Por qué, profe? ¿Hay tensión? No hay cuerdas para dibujar tensión. ¿Hay normal? ¿Hay contacto? O sea, esta pelota está en contacto con el suelo o alguna superficie, el techo, paredes. No, entonces no se grafica. ¿Hay resortes que están soldados o están amarrados aquí a la pelota? No hay resortes, entonces no se grafica. ¿Ve? No hay ninguna fuerza aparte del peso. Entonces solamente su pesito. Ya está. Eso es todo. Muy bien, Abigail. Ya está. Perfecto. Ya está. Bien. No te preocupes. Ya tienes tu nota, Abigail. Muy bien, Abigail. Profesor, soy Brigitte, no Abigail. Brigitte, disculpa, Brigitte. Lo hice intencionalmente para saber si estás atenta. Bien, Brigitte. Ya, disculpa, Brigitte. Muy bien, Brigitte. Ahí está. Ya está. Muy bien, Brigitte. Perfecto. Continuamos entonces. Siguiente, a ver, siguiente. Ya, ustedes mismos me van a avisar. Por acá. Pasamos al siguiente. Dice, ahora el cuerpo en estudio es la refrigeradora homogénea. Entonces lo vamos a confundir como si fuese una barra, ¿no? Una barra. A ver. Y mira, ve, está sobre el suelo. ¿Eh? Está sobre el suelo, es el que damos cuenta. Sobre el suelo. Entonces, la pregunta es, ya para todos, de igual manera, para todos, ¿ah? Para todos. Aquí nadie se salva. De los, ¿cuántos estamos? De los 57 que estamos, 57, ¿eh? Levanten la mano, los que saben, ¿cuántas fuerzas se está aplicando a esta refrigeradora? Levanten la mano, a ver, yo voy a preguntar. A ver, levanten la mano. Levanten la mano, niños. ¿Cuántas fuerzas se está aplicando a esta refrigeradora? A ver, ¿nadie? Nadie, allá. Uno, Brigitte. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Solamente Brigitte, con Brigitte nada más estamos haciendo clases, no creo, ¿no? Con Brigitte nada más. Con Brigitte. Ya, a ver. El aniversario nos ha hecho daño un poco, creo, ¿no? El aniversario. Ya se han olvidado, ya. Ya se han olvidado, ya. A ver, vamos a hacer un pequeño recuento entonces. Ya, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que se han olvidado. Muy bien, Brigitte, muy bien. Muy bien, Brigitte. Ya. Mira, a ver.
hemos estudiado 4 fuerzas, ¿ya? A ver si es posible aquí en la pizarra para que... Hemos estudiado 4 fuerzas. El diagrama de cuerpo libre, niños, diagrama de cuerpo, ¿tá? De cuerpo libre, más conocido como DSL, es el gráfico donde se les traza todas las fuerzas que se aplican, ¿ya? Entonces diremos que es un dibujo donde, ¿ya? Donde, a ver, es un dibujo donde, a ver, se traza o se le representa, donde se representa ¿ya? Las fuerzas, o sea, todas las fuerzas, todas. Al decir de todas, o sea, estamos hablando de las 4 fuerzas, pero algunas existen, algunas van a existir y algunas no van a existir en el cuerpo en estudio. Ya no necesariamente van a existir los 4, ya, las 4 fuerzas, no necesariamente. Niños, entonces, el diagrama de cuerpo libre es eso. Ya en todas las fuerzas, ¿eh? Que se aplican. ¿A quién se aplican? El cuerpo en estudios. Al cuerpo. El diagrama de cuerpo libre. A ver. Entonces, nos habla de fuerzas, ¿eh? Hemos estudiado entonces 4 fuerzas, ¿sí? 4 fuercitas hemos estudiado, fuerzas. La primera fuerza que hemos estudiado es el peso. El peso tiene fórmula, ¿no? W es igual M por fricción. M es masa en kilogramos y G es la gravedad de la Tierra. Generalmente la gravedad de la Tierra nos van a dar el valor de 10. ¿Ya? Nos van a dar este valor. Si no nos dan este valor, o sea, está en blanco y no hay dato de G, se dice que se debe usar el valor de 9,8 o 9,81. 9,81. Si no nos dan el valor de 10. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se graficaba el peso? Por ejemplo, si teníamos una esferita por acá, ¿no? Sobre el suelo, aquí está, el peso se grafica del centro de gravedad, ahí se aplica, ese es el punto de aplicación del centro de gravedad para abajo. ¿Eh? Esta es la fuerza peso. Entonces el peso representa la fuerza con la cual la Tierra le atrae hacia su centro, hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces eso es el peso. Niños, que no se nota que arriba podemos hacerlo. Puede ser de un bloquecito, ¿ver? De un bloquecito. El bloquecito, entonces, ya está. El peso, ¿cómo se grafica? ¿No? Del centro de gravedad para abajo, de jala. A partir de ahí, ahí se aplica el peso. ¿Ya? Ahí se aplica el peso, M. Eso es la primera fuerza que hemos visto. La segunda fuerza que hemos visto es la tensión. La tensión está presente en cuerdas, cables o hilos, ¿no? Que están estirados, ¿no? Cuerdas, cables o hilos. Cuerdas, cables o hilos. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, no sé, una esferita que está amarrada, una cuerda para arriba, tiene un techo y otra cuerda, ¿no? Que está amarrada para abajo. Ahí está. Entonces, ahí hay 2 cuerdas. ¿Qué es lo que le hace la cuerda al cuerpo de estudio? Le va a jalar. Entonces, el punto de aplicación de la fuerza de tensión es donde está amarrado. Entonces, respecto a la cuerda de arriba, le va a jalar para arriba. Ahí está, la fuerza de tensión. Ahí esto va a ser nuestra tensión 1. ¿Por qué? Porque aquí hay otra cuerda abajo, ¿ven? Entonces, aquí está amarrado, entonces le jala para abajo. Cualquier tamaño se dibuja. Les recomiendo que lo dibujen grandecito para que lo puedan ver. Ahí está. 2 tensiones, ¿ya? Las tensiones van a jalar. Tercera fuerza, la normal. ¿No? La normal. Claro, ese sería el que hicimos más corto, ¿no? Ya, repasen, niños, la normal. A ver, en la normal, niños, el cuerpo tiene que estar en contacto, ¿ya? Con una superficie o un punto en contacto. Entonces, diremos acá que la normal está presente cuando hay punto en contacto, ¿no? O superficies en contacto, ¿ya? Cuando hay, diremos acá, cuando hay, ¿qué cosa? Superficies. Ahí está, en contacto, ¿no? En contacto, ¿ven? Cuando hay superficies en contacto. Niña, por ejemplo, a ver, vamos a tener aquí un bloquecito que está sobre el suelo, mira, ahí está, sobre el suelo. Mi cuerpo en estudio va a ser el bloque, este bloquecito, ¿ya? El bloque. Entonces,
Este bloque está en contacto con el suelo, ¿ven? En esta superficie, en este suelo, en este piso, ¿no? Están en contacto. ¿Ven? ¿Cómo se grafica la normal? ¿Cómo habíamos aprendido? Así, ¿cierto? ¿Cómo se grafica? El punto de aplicación es el contacto en esta superficie. Ahí se aplica la normal. ¿Cómo se grafica? No. Empujando, ¿no? Como empujando al cuerpo en estudio. ¿Ven? Está empujando. Empujando el cuerpo en estudio y formando 90 grados con el suelo, con la superficie en contacto. Así se grafica la normal. Ahí está. Así se grafica la fuerza normal. Niños, y a ver, hacemos repaso. Fuerza 4, la fuerza elástica. ¿Sí? Fuerza elástica. La fuerza elástica se dibuja dependiendo, niños. Por ejemplo, ¿no? Si aquí teníamos un resorte que está estirado. ¿Ven? ¿Por qué va a estar estirado? Porque aquí hay una carga. ¿Ven? Ahí hay una carga, una esferita que le está jalando. Entonces, como está estirado, cuando está estirado, niños, lo que hace el resorte es jalar. Cuando está estirado, el resorte, ¿qué cosa es lo que hace? Le jala. ¿Ven? Jala aquí en el cuerpo de estudio. Entonces, aquí le va a jalar. ¿Dónde está amarrado un soldado? Aquí está soldado. ¿Ven? Entonces, le va a jalar. Entonces, le jala para arriba. Esto va a ser nuestra fuerza elástica. Su símbolo de la fuerza elástica es una F y una E. De la normal es una N. No una N, así con sus cachitos, vamos a colocarlo acá. Y de la tensión es una T, su símbolo. Del peso es una letra W. W. ¿Ya? De la fuerza elástica es una F. Cuando está estirado, entonces va a jalar. Y cuando está comprimido el resorte, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? A ver, está comprimido, teníamos, por ejemplo, a ver, un bloquecito, y aquí va a estar, ¿por qué va a estar comprimido este bloque, este resorte? Porque, justamente, ¿no? El bloque le ejerce una fuerza haciendo. Este bloquecito que está acá le ejerce una fuerza de compresión aquí al resorte. Es por eso que el resorte se comprime, ¿ven? Se comprime. Entonces, aquí este resorte está comprimido, ¿ven? Comprimido, o aplastado, como quieres llamarlo. Entonces, cuando está comprimido, ¿qué es lo que le va a hacer? Va a empujar, empuja. ¿A quién va a empujar el resorte? Al cuerpo en estudio. Aquí el cuerpo en estudio es este bloquecito. Entonces, en este punto están soldados. Entonces, ese es el punto de aplicación. Le va a empujar. Ahí, empuja. Ahí. Este va a ser nuestra fuerza elástica. Tanto el peso, aquí dos fuerzas tienen fórmula. El peso tiene fórmula que es M por G, masa por gravedad, y la fuerza elástica. La fuerza elástica es K por X. Esto todavía, a ver, no lo vamos a hacer a profundidad, ¿ya? K es una constante del resorte, depende de varios factores, como por ejemplo de la longitud del resorte, del grosor, ¿ya? Del material que está conformado el resorte. De esos elementos depende K. Y X es la deformación del resorte. Y así es que vienen los ejercicios, lo vamos a profundizar. Si es que no, por el momento va a quedar ahí, ¿ya, niños? Ahí está. Entonces, esas son las 4 fuerzas que hemos estudiado, ¿no? Esas son las 4 fuerzas. Entonces, si queremos hacer el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, aquí hay un pequeño espacio, porque es simple, ¿no? Hacer el DSL, por ejemplo. Entonces vamos a hacer el DSL. ¿A quién le vamos a hacer el DSL? A ver, a la esfera. Y tenemos aquí, ¿ven? Una esferita. Esferita, esta es la esferita. Está amarrado con una cuerda aquí, a la pared. Y a esta pared, ¿no? Esta es la pared. Ahí está. Una pequeña observación aquí, niños. Hemos dicho que existe fuerza elástica cuando hay un resorte, sea estirado o comprimido. Hasta dicho. Si es que no hubiese resorte, entonces no se grafica esa fuerza elástica. ¿Ya? Ahora, hemos dicho también que hay fuerza normal cuando hay contacto, superficies en contacto, ¿no? O puntos en contacto. Entonces, si no hay contacto, no se grafica. No se grafica. Hemos dicho también que existe fuerza de tensión cuando hay cuerdas y los cables, ¿no? Que están amarrados al cuerpo en estudio. ¿Y qué es lo que le hacen? Estas cuerdas le jalan al cuerpo en estudio.
Ya, si es que no hay cuerdas, cables o hilos, entonces no se dibuja la fuerza de tensión. Ahora, aquí está la cosa. ¿Cuándo un cuerpo tiene peso? ¿Cuándo? ¿Siempre tendrá peso? ¿Habrán cuerpos que no tienen peso? En física, sí, ¿ya? En física, sí. Aquellos cuerpos que no tienen peso, niños, se llaman cuerpos ingrávidos. O sea, la gravedad no les afecta, ¿ya? Ingrávidos. Cuerpos ingrávidos no tienen peso, ¿ya? Entonces, esos cuerpos, niños, que no tienen peso, no tienen masa tampoco. O sea, en otras palabras, mira, si la masa del cuerpo es 0 kilos, 0 kilogramos, 0 por 10 sigue siendo 0. Entonces, el peso va a ser 0. Entonces, vamos a decir aquí alguna conclusión, ¿ya? Entonces, un cuerpo va a tener peso cuando tiene masa. Si no tiene masa, no tiene peso. ¿Ya? La demostración, ahí está, ¿no? Si su masa es 0, 0 por 10, entonces es 0, ¿no? El peso va a ser 0. ¿eh? No va a tener peso. No le afecta el peso. Y aquellos cuerpos cuyo peso es 0 son ingrávidos. Se dice que son cuerpos ingrávidos. Niños, ya, ingrávidos. Entonces, eso vamos a tener en cuenta. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, vamos a responder, a ver, vamos a graficar, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre a los ejercicios que tenemos acá. Ahí está. Volvemos al libro. Ah, ya está. Me estoy pasando. Aquí estábamos, ¿no? De este grafiquito me estoy pasando. A ver. Ahí está. A ver, mira. Aquí qué cosa nos dice. Mira, hacer qué cosa el DSL de la esfera. A ver. DSL, dibujo donde se representan todas las fuerzas que se aplican al cuerpo. A ver, primera fuerza, peso. Pregunta, niños, pregunta. Esta es la pregunta del $1.000.000. Acá. ¿Esta esferita tiene peso o no tiene peso? A ver. Sí tiene. Sí, ¿por qué y no por qué? Ya, hasta el momento tenemos una respuesta muy bien, señorita. ¿Ya? Sí tiene peso, ¿no? Ya, a ver. Pero ¿cómo nos damos cuenta que tiene peso? No nos dice aquí que esta esferita tiene una masa, ¿sí? No nos dice que tiene una masa de 1 kilo, 2 kilos, o su masa es 0. No nos especifica, ¿sí? No nos especifica. Pero ¿cómo nos damos cuenta que sí tiene peso? ¿Cómo nos damos cuenta? Fácil, profe. Si esta esferita tiene peso, entonces esta esferita va a estar colgada, como se ve aquí, ¿sí? ¿Qué pasaría si no tuviese peso? Entonces estaría volando, ¿no? Estaría volando. Entonces esta cuerda estaría por gusto, no estaría tensado esta cuerda. Si no tuviese peso, más o menos el gráfico sería así, ¿no? Aquí estuviese la pared, la cuerda estuviese así, y la esferita estuviese por aquí volando, ¿no? Y la cuerda inclusive no hubiese estado tensado, ¿sí? No hubiese estado estirada, la cuerda hubiese estado así, ¿sí? Algo así. Algo así. Como un globo, ¿sí? Como un globo, ¿no? Si no tuviese peso, ¿ya? La esferita hubiese estado así. Pero como la esferita tiene peso, o sea, tiene masa, ¿no? La esferita se va para abajo, ¿no? Por la acción de la gravedad terrestre, se va para abajo y queda como está acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos damos cuenta que tiene peso. ¿Sí? De esa manera nos estamos dando cuenta que tiene peso. Entonces, ¿cómo se grafica el peso? Profe, papayita, del medio para abajo, ya. Medio para abajo, ya está. Este es el peso, profe. Peso mg, ya está. ¿Qué más? Siguiente fuerza, a ver. Tensión. A ver. A esta esferita se le está aplicando una fuerza de tensión, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se le aplica o no se aplica la fuerza de tensión? ¿Y profesor? Sí, profesor. Claro, muy bien, porque aquí hay una cuerda, ¿ven? Una cuerda o hilo tensado. ¿Cómo se grafica? ¿Cómo hemos dicho que se grafica la tensión? Allá, donde está amarrado, aquí está amarrado, ¿sí? En la misma dirección de la cuerda, le está jalando, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Le jala. Entonces acá diremos que jala, ¿ven? La tensión jala. No se olviden. Esta partecita también hemos explicado, ¿no? El peso también jala. ¿Ya? El peso jala. La tensión jala, la normal empuja, ¿no? La normal va a empujar. La fuerza hace una de dos cosas nada más, o jala o empuja, no hace los dos, ¿ya? Uno nada más, uno de ellos, o jala o empuja. Entonces la tensión jala, ¿ven? Lo estamos dibujando grande.
no se dibuja necesariamente del mismo tamaño de la cuerda, no. ¿Ya? La fuerza de tensión se le dibuja grande, ¿para qué? Para que lo puedas ver. Si lo dibujas pequeñito, por ejemplo, hace una flechita pequeñito, ya está, esa es la tensión, profe. No se nota, ¿sí? No se nota, ¿ya? ¿Sabes por qué le estoy diciendo que aprendamos a dibujar? ¿O por qué estoy incidiendo más en esto, que lo dibujo en grande? Porque el sentido de esta flechita nos va a servir, ¿ya? No es que es por gusto, ¿eh? Por gusto no lo estamos dibujando esto, ¿ya? Esta flechita, tal y como está ahí, nos va a servir. O sea, es importante saber su dirección, hacia dónde apuntan. No es lo mismo que apunten para arriba a que apunten para abajo. No es lo mismo, son diferentes, ¿ya? Entonces nos va a servir, nos sirve hacia dónde apunta. En este caso, esta es la tensión. Ya, muy bien, esa es la tensión, profe. Siguiente fuerza, normal. ¿Existirá fuerza normal aquí? ¿Hay contacto? Este bloque o este esferito está en contacto con alguna superficie. Sí, sí, Ana, con la pared. ¿En dónde? En este punto, ¿ven? Ahí está en contacto. Entre la pared y la esferita. Entonces sí existe fuerza normal. ¿Cómo se grafica? Así hemos dicho, ¿no? Así hemos dicho. Empujando, le empuja aquí. Está empujando a la esferita y formando 90 grados con la pared. 90 grados exactos. Esta es la fuerza normal, esta es la tensión y el otro de abajo es el tensor. Ya está. Siguiente fuerza. Siguiente. Fuerza elástica. A ver. A esta esferita que está aquí, ¿se estará aplicando la fuerza elástica? Sí. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se le estará aplicando la fuerza elástica a esa esferita que está ahí? ¿Se le aplica o no se le aplica? A ver, la fuerza elástica. A esta esferita. No, Entonces, profe. no, señor. ¿Por qué? A ver, aquí no hemos puesto, ¿no? Existe fuerza elástica, niños, cuando hay resortes, ¿ya? Cuando hay resortes. Es mejor así ya, para que se entienda mejor. Cuando hay resortes. No hay fuerza elástica, ¿no? Entonces acá vamos a decir cuando hay resortes estirados o comprimidos. ¿Ya? Entonces aquí no vemos ningún resorte, ¿sí o no? Que le están jalando a esta esferita o le están o está comprimido, ¿sí o no? O le están empujando. No vemos aquí. Por lo tanto, no lo vamos a graficar esta fuerza elástica. No se grafica. Ahí queda. Entonces, eso es el diagrama de cuerpo libre. Esta flechita, esta flechita, esta flechita, en conjunto con este gráfico, es el diagrama de cuerpo libre. Eso es el diagrama de cuerpo libre. Así de sencillo, niños. ¿Ya? Graficar todas las fuerzas. Hay que darnos cuenta nada más de esto, niños. ¿Ya? Si tiene peso. ¿Cómo nos damos cuenta si tiene peso? Cuando tiene masa, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que hay tensión? Cuando hay una cuerda que le está jalando. ¿Cómo nos damos cuenta que hay normal? Cuando hay contacto. ¿Cómo nos damos cuenta que hay fuerza elástica? Cuando hay resortes estirados o comprimidos. Eso es todo, niños. Ya no es cosa de otro mundo. Y eso está también en tu libro. No te preocupes. Ya está en tu librito. A ver. Continuamos. Volvemos ahora sí al libro, ¿ya? Ya, ahora sí volvemos al libro. A ver. A ver, a ver. Ya está. Muy bien. O hacemos en la pizarra, para que se entienda. Ya, vamos en la pizarra, ¿ya? Vamos en la pizarra, para que se entienda. A ver, entonces lo borramos, esto lo que está aquí. Lo copiamos. No es necesario, esto está en la clase pasada, este lo tienen. Esta es clase pasada. No, Una ahí. captura siquiera, pues, profe. Y ya no importa, profe. Ya, entonces, a ver, entonces aquí TC, ¿ya? TC. Pensé que, a ver, TC, ya, a ver, ya está. Ahí lo vamos a colocar. Entonces, a ver. Ya, muy bien. Entonces, a ver. Ya, entonces, no se olviden, ¿ya? Para hacer el diagrama de cuerpo libre hay que tener en cuenta, ¿ya? Cuando jala, cuando empuja. Niños, cuando jala, cuando empuja. Nuestro peso jala, ¿no? Jala al centro de la tierra, ¿ya? Las cuerdas van a jalar también. ¿Qué más? Las normales van a empujar y los resortes dependiendo. Si están estirados o comprimidos. Si están estirados van a jalar. Si están comprimidos van a empujar. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Muy bien. ¿Lo han capturado, niños? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo han capturado? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? Ya, Profesor. muy bien.
Disculpen. La próxima les voy a preguntar, ¿ya? A ver, ya, borramos entonces esto. A ver. Pues, profesor, ¿son las únicas fuerzas, profesor, que existen? No, hay más fuerzas. ¿Ya? Cuando la superficie, como estaba mencionando, cuando las superficies son ásperas o rugosas, ahí va a aparecer una fuerza que se llama fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Ese es su nombre. Cuando las superficies son ásperas o rugosas. Ahora, cuando un cuerpo está dentro de un líquido, ahí aparece otra fuerza. Esa fuerza se llama empuje. Cuando está dentro de un líquido. Por ejemplo, ¿no? Podemos tener esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿ve? Un recipiente, y en este recipiente hay un líquido, ¿ve? Hay un líquido. ¿Ya? Por ejemplo, si sobre este líquido, ¿no? En este líquido, por ejemplo, aquí ponemos una pelota, ¿no? Ponemos una pelota. Esa pelota no se va a hundir, ¿sí? No se va a hundir. ¿Por qué no se hunde? Porque aquí hay una fuerza llamada fuerza de empuje. Es una fuerza también, esto. ¿Ya? Es una fuerza de empuje. Se dibuja así, siempre para arriba, la fuerza de empuje. ¿Ya? Entonces, esa fuerza surge cuando hay líquidos, ¿ya? En cuerpos sumergidos, ¿ya? Dentro de líquidos. Pero eso todavía va a esperar cuando hacemos hidrostática, ¿ya? Muy bien, a ver. Entonces, el ejercicio número 2, ¿ya? 2 dice, ¿no? ¿Qué dice? Ahora vamos a ver. ¿Qué dice el libro? Ah, ya, la B, ¿no? No dice 2. Ya, bueno, de la página 149, ¿ya? De la página 149. A ver, la página 149. A ver, ponemos acá, página, entonces es 149, ¿sí? Entonces, la B, estamos en la B. En la B dice, hay una refrigeradora, ¿no? Refrigeradora es el cuerpo en estudio. Entonces tenemos esto, ¿no? Es como un rectangulito, ¿no? La refrigeradora, su puerta, todo eso, ¿no? Todos sus adornos. Ahí está. Hacer entonces el DCL a esa refrigeradora. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ya está. A ver, entonces, profe, ya me he olvidado las fuerzas, profe. Así la mente, señor, frágil es la mente, ¿no? Entonces, hacemos una lista por acá, una lista de fuerzas, ¿ya? Lista de fuerzas de peso, y vamos a hacer un checklist según exista, ¿ya? Peso, luego tensión, luego más normal, luego fuerza elástica, ¿cierto? Fuerza elástica. Entonces, 4 fuerzas. 1, 2, 3, 4. Ya, a ver. La pregunta es, ¿tiene peso o no tiene peso para dibujarlo? ¿Tiene o no tiene? Sí tiene peso. ¿Cómo se dibuja? Lo vamos a confundir como si fuese un rectángulo, ¿ya? Un rectángulo. De un rectángulo, ¿cómo se calculaba, cómo se trazaba el peso? ¿Dónde se aplicaba? En la intersección de sus diagonales. Esta es la intersección. Ahí se aplica el peso. De ahí para abajo. ¿Okay? Entonces, sí tiene peso. Por eso, check. Ahí está, un check. Sí tiene peso. Así. Y así vamos a ir descartando. ¿Ya? Tensión. ¿Existirá fuerza de tensión para la refrigeradora? Hay una No, cuerda que profesor. no. Una X. Le hacemos una cruz aquí. Una X. No tiene fuerza de tensión. Siguiente fuerza, normal. ¿Existirá una fuerza normal o fuerza normal? Tiene, profesor. ¿Por qué? ¿Cuál sería la justificación? Porque hay contacto, ¿no? Hay contacto. La refrigeradora está en contacto ¿con quién? Con el suelo, ¿no? En esta superficie, aquí sí. Entonces, ¿cómo se dibuja? Se dibuja empujando a la refrigeradora, así, ¿no? Empujando, ¿sí? Le va a empujar. Ahí. Al ladito nada más. En sí deberíamos dibujarlo aquí más o menos, ¿no? En el punto medio, pero va a haber dos fuerzas uno encima del otro, ¿no? Va a estar el peso y encima va a estar la normal. Por eso al ladito nada más lo estamos empujando. Al ladito. Ahí está, ¿ven?
Vale. La normal, entonces, forma 90 grados con el suelo, ¿no? Y se dibuja empujando. ¿A quién? Al cuerpo en estudio. En este caso, ¿no? Esta refrigeradora, ¿no? Esto es la fuerza normal. Ya está. Sí hay normal, porque hay contacto con una superficie. En este caso, con el piso, con el suelo. La otra pregunta, a ver, ¿hay fuerza elástica? No. ¿Habrá fuerza No, elástica? no, No profe. hay, porque no está amarrado con ningún resorte estirado, comprimido. Entonces, una X, le hacemos una cruz. Ya está. Y eso es el diagrama de cuerpo libre. Ese es el diagrama de cuerpo libre. ¿Eh? Ese es el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas fuerzas nada más hay? Dos. El peso y la normal. Peso y dos flechitas. Uno para abajo y otro para arriba. Y eso es todo. Eso es el diagrama de cuerpo libre. Ahora, en la C, a ver, en la C, ¿qué cosa está? Hay un oso panda, dice, ¿no? Apoyado sobre el piso. Y es lo mismo, ¿no? Un oso panda está en el C. ¿Ya? Es lo mismo. En la C está hermosita, ¿cómo se dibuja así? Bolitas, ¿no? Me enseña puro bolito. Está puro bolito. Vamos a ver, está puro bolito. Sobre el suelo, ¿sabes? Ya, vamos a hacer su DSL. Ahí está. Vamos a hacer el DSL al osito. Parece un ratón, ¿no? Pero ya, un ratón. Es un osito, ¿ya? ¿Ven? Ya está. Vamos a hacer el DSL. Y es lo mismo, si te das cuenta, en vez de la refrigeradora, ¿qué cosa está? El osito. ¿Ven? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces aquí hay dos fuercitas nada más. Sin demorarnos mucho. El peso, ahí está. El peso y la normal. Ahí. Peso y normal. Dos fuercitas. ¿Se acabó? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? A ver, ¿qué cosa está en la siguiente fuerza? Lo veamos. ¿Dónde está el libro? Aquí. Ya está. A ver. ¿Qué está acá? Allá. Ahora, en la D de dedo, ¿qué cosa está? Un letrero. En la D de dedo está un letrero. ¿Qué dice? Física, dice. Está apoyado. Letrero. Ya, muy bien, ahí está. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre a este letrero. Ya, ahora sí vamos a hacer, aquí sí vamos a hacer una lista. Una lista, la lista de fuerzas. Peso, ¿qué más? Tensión, ¿qué más? Normal, ¿qué más? Fuerza elástica, ¿no? Fuerza elástica. Fuerza elástica. Fuerza elástica. 1, 2, 3, 4. 4 fuercitas. A ver, veamos ahora si existe o no. Pregunta. Este letrero que está aquí, ¿tiene peso o no tiene peso? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene o no tiene? Tiene peso. Tiene peso. Si no tuviese peso, ¿no? Esta cuerda que está aquí no estaría tensado, ¿sí? Estaría volando como un globo el letrero, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a graficarlo. El medio, la sección de diagonales para abajo. Ahí está el peso. Sí, sí tiene peso. Siguiente pregunta. ¿El letrero tiene tensión o no tiene tensión? Sí tiene. Sí tiene. ¿Por qué? Porque hay una cuerda que le está jalando, ¿no? ¿Dónde está amarrado? Aquí está amarrado. Entonces está jalando desde este punto para arriba, en la misma dirección de la cuerda. Ahí está. Sí tiene fuerza de tensión. Ya hemos graficado entonces la fuerza de tensión. Sí tiene tensión. Siguiente pregunta. ¿Este letrero tiene normal o no tiene normal? Fuerza normal. ¿Tiene o no tiene? Recordando, a ver, normal existe cuando hay contacto, superficies en contacto. ¿Este letrero estará en contacto con alguna superficie? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, sí o no. Todo. Aquí, ¿no? En esta partecita, ¿ven? Está en contacto con quién? Con este piso que está acá, ¿ven? Está en contacto. Entonces sí existe normal. ¿Cómo se dibuja? Así, ¿no? Empujando, ¿no? Le está empujando. Entonces, la normal se está aplicando en este puntito que está acá. En este puntito, en el punto, ¿ya?
en la superficie, ¿ya? Cualquier punto de la superficie. Entonces va a ser así, ¿no? Le está empujando así, ¿no? Ahí, le empuja, ¿ven? Le está empujando. Y formando 90 grados con el suelo. 90 grados hexadecimales con el suelo está formando, ¿ya? Esto es entonces la fuerza normal. Ya está. Si existe normal, entonces, ¿existirá fuerza elástica para el letrero? ¿Sí o no? Fuerza elástica. Fuerza elástica. ¿Sí o no? ¿Existe o no existe? Hay un resorte que está amarrado a este letrero. No, ¿Sí? profesor. No, señor. Entonces, no. ¿Ya? Entonces, una X, una cruz. Eso es el diagrama de cuerpo libre ¿de quién? Del letrero. ¿Ya? Del letrero. Del letrero. Diagrama de cuerpo libre. Muy bien, niños. Muy bien. ¿Está bien? Estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de algunos cuerpos. ¿Ya? Hecho de 3. A ver, continuamos, ¿ya? Continuamos. A ver, veamos. A ver, veamos. Siguiente, siguiente. Ya. ¿Cuál es el siguiente? Esto, ¿no? A ver, aquí dice, en la E, bloque homogéneo y cuerdas ideales. Nos pide hacer de bloque, más, y de cuerdas, ¿no? Bloque homogéneo y cuerdas ideales. Ya bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Del bloque, ya bueno. Esto lo vamos a dejar por el momento. Esto lo vamos a ver con ejercicios todavía, ¿ya? Por el momento. Ya del bloque facilita, ¿no? Si hacemos del bloquecito va a tener su peso para abajo y una tensión para arriba, ¿no? Si hacemos del bloquecito, ¿ya? Pero esto lo vamos a dejar por después, no se preocupen. Cuando viene poleas, que es lo que se hace. Ahora pasamos con el siguiente, a ver, esto también es lo mismo, ya es lo mismo, no se preocupen. Cuando viene ejercicio lo vamos a hacer esto. La F, ¿ya? Ya, pasamos a la G, esto. G. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre a esta esferita, el DSL. A ver, niños, ustedes mismos son. Ustedes mismos son. Por mientras voy a borrar la pizarra, ¿ya? Ya, van a capturarlo. Sí, captúrenlo. A ver, captúrenlo, niños, si desean capturarlo. A ver. Ya, muy bien, ya está. Ya se le ha pasado, niños. Ya está, el peso. Ya está, ya. Muy bien. Muy bien, Stephanie. Muy bien. Ya, lo voy a borrar ya, niños, para hacer los siguientes. Sí. Esto lo borramos. ¿Qué más es? También. ¿Qué más? Los caños. Vamos a pasar. Perfecto. ¿En qué letra nos hemos quedado? A ver, estoy olvidando ya. La letra G de gato. G de gato. ¿Cómo está? Una esferita. ¿Qué más? Una esferita y una cuarta. Una superficie, o sea, la pendiente.
Ya está. Ya está, niños. A ver, de los dos primero, ¿ya? De la G y de la H. A ver. Entonces hacemos de nuevo nuestra lista. Lista. Según ustedes tengan práctica, ya esta lista ya no se le va a hacer, sino mentalmente, ¿no? ¿Tiene peso? ¿Allá cómo se grafica? Así, ¿no? ¿Tiene tensión? ¿Allá cómo se grafica? Jalando. ¿Tiene normal? Sí, ¿no? Así. Entonces, ya, según la práctica, esto ya va a desaparecer. Niños, entonces, como estamos iniciando, estamos haciendo la lista, ¿ya? Peso, luego tensión, ¿qué más? Normal. Luego, ¿qué más? Fuerza elástica. Fuerza elástica. A ver, ya, siguiente pregunta, siguiente pregunta. A ver, ¿tiene peso o no tiene peso, niños? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Tiene o no tiene? Sí. tiene. Sí, tiene. Claro que sí tiene peso. Muy bien, sí tiene. Del centro de gravedad para abajo. Ah, ya está. Peso W. Fórmula MG. Ya está, sí tiene. Peso, un check. ¿Qué más? ¿Tiene tensión o no tiene tensión? Sí, sí. Esa esferita. Sí tiene, muy bien. Está amarrado aquí, ¿no? Entonces, desde ahí le jala en la misma dirección de la cuerda. Ah, está grandecito, ¿ves? Ahí está. La fuerza de tensión. Sí tiene. Muy bien. ¿Tiene normal o no tiene normal? ¿Qué dicen ustedes? Tiene. Fuerza normal. Sí tiene. Muy bien, sí tiene, ¿no? Porque está en contacto en este punto, ¿no? En el suelo. Este es el suelo, ¿vale? El que está abajo es el suelo. Entonces, ¿cómo se dibuja? Así, ¿no? Empujando. ¿Empujando a quién? ¿A quién le va a empujar? Le empuja a la esfera. Está empujando. Y formando 90 grados ¿con quién? Con el suelo. Ahí está, ¿ven? Entonces, este es la fuerza normal. Ahí está. Sí tiene fuerza normal. Perfecto. Siguiente. ¿Tiene fuerza elástica o no tiene fuerza elástica? ¿Tiene o no tiene? No tiene, profesor. No tiene, muy bien. Entonces, eso es el diagrama de cuerpo libre. Ya está. ¿Ya? Diagrama de cuerpo libre. Aquí, pasamos al siguiente. Aquí, nuestra lista de nuevo, ¿ya? Lista de nuevo. A ver, lista, peso, tensión, de igual manera. Niños, pues aquí vamos a... ¿Y dónde? Aquí ya, mejor. Nuestra lista de fuerzas. Peso, luego viene la tensión, luego viene la normal, luego viene la fuerza elástica. Fuerza elástica. Voy pensando ya, voy pensando. A ver, voy pensando. ¿Tiene peso o no tiene peso? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no? En este caso, a ver, está para pensar todavía, ¿no? Ya hay que considerar que tenga peso. ¿Por qué? Porque, mira, a ver, ¿qué pasaría si no tuviese peso? ¿Estaría en esta posición? Sí, sí. Porque aquí hay una mano que le está jalando. ¿Verdad? Si no tiene peso, puede estar en esa posición. Y si tuviese peso, también está en esa posición. Pero hay que considerar que sí, ¿ya? Que sí tiene peso. Y a niños, que sí tiene peso. ¿Cómo es un ejemplo? Entonces, ¿cómo se dibuja? Ya, de la intersección, es de la intersección para abajo, ¿sí? Este es el peso. Peso MG. Sí tiene peso. ¿Tiene tensión o no tiene tensión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene? Tensión, fuerza de tensión. Ese bloquecito, este bloquecito que está acá. ¿Tiene o no tiene? Tensión. ¿Cuándo hay tensión? Cuando hay cable. Sí tiene, muy bien. Entonces, mira, aquí hay dos cuerdas, ¿ven? Una cuerda a la izquierda y una cuerda a la derecha. De la cuerda de la izquierda le va a jalar hacia la izquierda, ¿cierto? Con una tensión 1. Ahí está, le está jalando hacia la izquierda. Y esta cuerda de la derecha le está jalando ¿hacia dónde? A la derecha. Le jala. Está grandecito, estamos pensando. ¿Ves? Esto va a ser nuestra tensión 2. Sin miedo, nada más dibujaremos. Ahí está. Tensión 1 y tensión 2. Muy bien. Normal. ¿Hay normal o no hay normal? Sí hay normal, ¿no? Porque aquí hay una superficie en contacto ¿con quién? Con el bloque, ¿no? Entonces, ¿cómo se dibuja? Empujando, ¿no? Le empuja ¿a quién? Al bloque, en este punto, ¿no? Este punto es la aplicación de la fuerza. Ahí se aplica la norma, ahí, ¿ya? O puede ser cualquier punto, ¿ya? Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, o puede ser aquí, ¿ya? Solamente en el contacto, ¿ya? En el contacto. Muy bien, esta es la normal, entonces. ¿Ya está? Esta es la fuerza normal. Sí hay normal. Elástica, como se ve, no hay resortes.
No hay resortes, no tiene. Niños, pasamos a la siguiente, a ver, la siguiente fuercita. A ver, la siguiente, perdón, siguiente gráfico. Ahí está, ¿no? Para el ladrillo, dice la pared es lisa. Ahí está, a ver, la I. La I. ¿Dónde está? Aquí está, la I, luego viene la J, luego la K. Ya. Para el ladrillo, entonces, ahora. Para el ladrillo, entonces, aquí el ladito nomás, ¿ya? Hay espacio. No tenemos problemas. Aquí nomás, aquí. ¿Cómo está ahí? Aquí hay una pared. Aquí hay una pared. Aquí está un ladrillo. Y aquí está, ¿qué pasa? Una mano, creo, ¿no? Una mano negra. No, una mano nomás, ¿no? Que le está sosteniendo, ¿no? Y una mano. Dice, la superficie es lisa. Cuando la superficie es lisa, se entiende que como ya no presenta asperezas. Niños, una superficie áspera, por ejemplo, si fuese áspero, ¿ya? Y esto lo agrandamos, hacemos bastante, entonces una superficie áspera sería así, ¿ven? Así. Es como un engranaje. Esa es una superficie áspera. Áspera o rugosa. Pero una superficie lisa, cuando esta superficie lo agrandamos, o lo vemos con un, no sé, microscopio, ¿no? Con una lupa, se puede apreciar que la superficie no presenta asperezas cuando es lisa. No es lisa, cuando es lisa es así nada más. Hay que hacer una comparación como si tuviese aceite ahí, liso. ¿Ya? Entonces, ya, ahí está. Ahora, necesitamos hacer aquí el diagrama del cuerpo libre de este ladrillo, del ladrillo. A ver, de nuevo, nuestra lista entonces, lista. ¿Ya? Nunca nos falla la lista. La lista. Lista de fuerzas. Peso, ¿qué más? Más peso, tensión. Tensión. Normal. Normal y fuerza elástica. Fuerza elástica. ¿Ya? Fuerza elástica. Bien, vayamos pensando. Ahí está, ¿no? El gráfico, ¿eh? De la I. De la I, de la I, de la I. ¿Ya? De la I. Muy bien. Así está, ¿no? Hoy estoy viendo mal. Ah, ya, sí está así, sí está así. Ya. Muy bien. Ah, ya, la mano está diferente, ¿no? La mano está así, ¿no? A ver, allá estoy mal yo. Ah, para abajo, pero ya bueno. Así está para abajo, ¿no? Para abajo. Todo lo que está. Algo así, ¿no? Ya. Pregunta, niños. Pregunta. ¿Tiene peso o no tiene peso? ¿Cómo lo graficamos? Hay que considerar que sí, ¿ya? Hay que considerar, para no hacernos considerar que sí, tiene peso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se grafica? Del centro de gravedad para abajo, ¿ya? Centro de gravedad. Centro de gravedad para abajo, sí tiene peso. Esto sí está claro. A ver, la tensión. ¿Tiene tensión o no tiene tensión? A ver, ¿tiene tensión o no tiene tensión? Para ese bloquecito. ¿Hay cuerdas que le está jalando? ¿Hay cuerdas que le jala el bloque? No hay, entonces... Normal. ¿Hay normal o no hay normal? Eso no se mueve. ¿Cuántas normales? ¿O una normal nada más? Ahora, Dos ¿qué es? normales. Dos normales, ¿no? Porque aquí hay dos contactos. Pero, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? A ver. Debemos averiguar ya. Primero lo que está claro, ¿ya? Aquí. Esto está claro, ¿ven? En esta superficie. ¿Cierto? Hay una normal, ¿cierto? ¿Cómo se grafica? ¿No? Empujando, en este caso, al ladrillo y formando 90 grados. ¿Con quién? Con la pared.
Esta sería nuestra norma. Ya, hasta ahí nada más vamos a analizar eso. Aquí puede haber otra normal, ¿no? Entonces, entre el brazo y el ladrillo. ¿Sí? Ya, esto que espera un poquito, ¿ya? Va a esperar un poquito. Entonces, pero sí hay normal, ¿sí? Sí hay normal, ¿ya? Ahora, a ver, ¿hay fuerza elástica para este ladrillo? ¿Hay o no hay fuerza elástica? ¿Hay o no hay? ¿Hay un resorte? No. ¿Hay un resorte que profe. está ahí, amarrado, soldado? No hay. Entonces, una X. No tiene. ¿Ya? Eso sería entonces, niños, nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora la pregunta es esto, profe. Pero aquí hay una mano, profesor. La mano también le está ejerciendo una fuerza. ¿Ya? Le está ejerciendo una fuerza. Entonces, para que el ladrillo esté así, para que el ladrillo esté así, entonces la mano está ejerciendo una fuerza primero para arriba, ¿cierto? Para arriba, ¿ya? Para que el ladrillo no se caiga, ¿cierto? ¿Ya? Para arriba. Y segundo, ¿ya? Para que esté pegado en la pared, ¿ya? Entonces también está ejerciendo una fuerza así, ¿cierto? Sobre la pared. Entonces, esta fuerza que le está ejerciendo la mano, hay que llamarle, a ver, ¿cómo podríamos llamarle? Una fuerza externa, ¿ya? No va a ser ni tensión, no va a ser ni normal, ni fuerza elástica, ninguna fuerza, ¿ya? Pero sí podremos, se puede deducir, ¿ya? ¿Cómo dibujar esa fuerza? Se puede deducir. ¿Cómo lo podríamos dibujar? Así, ¿ven? La fuerza de la mano va a ser así. Primero, una fuerza para arriba, ¿para qué? Para que no se caiga el ladrillo, una fuerza para arriba. Vamos a llamarle, a ver, a esta fuerza RX, o perdón, RY, RY, para arriba. Y también esa mano le está ejerciendo una fuerza sobre la pared, ¿no? Contra la pared, así de. RX. Un RX y un RY. ¿Ya? La mano le ejerce entonces dos fuercitas. Una para arriba y otro horizontalmente, ¿no? Horizontalmente, ¿ya? Esto después lo vamos a ver, estudiar detenidamente, ¿ya, niños? Detenidamente. Lo importante es saber aquí, niños, es saber aquí estas fuercitas que están acá. Peso, tensión normal, fuerza elástica. ¿Ya? Es necesario saber estas fuerzas. Niños, es necesario saber. En el caso de aquí, de la mano, es un caso especial. Si es posible, lo voy a borrar. Ya, lo vamos a borrar. Para no confundir. Pero todavía no hacemos R. Ahí nada más. Pues así nomás, ¿ya? Así nomás. Ver cómo nos podemos hacerlo. Así está la manita, ¿no? No confundirnos. Hay que confundirnos. Bien. Hasta ahí nada más vamos a dibujar. Niños, hasta ahí nada más. Ya está. Muy bien. Si desean, pueden dibujar aquí otra normal también. Ya, porque está en contacto, ¿eh? Estos dos están en contacto. Así, ¿no? Empujando al ladrillo y formando 90 grados. Si desean, también lo pueden dibujar así. Pero esto que espere un poquito. Ya, esa fuercita que espera un poquito. Muy bien. A ver, veamos el siguiente ejercicio. ¿Ya? Más abajito. Ahí está. Muy bien. Tabla homogénea y lisa. ¿Ya? Esta es una tabla homogénea y lisa. Ajá. Mira, a ver. Acá hay una pequeña observación, pero bueno, a ver qué hacemos, qué hacemos. Ya. Ya. Muy bien, a ver, entonces, ahora hacemos la J, ¿ya? J. J. Entonces, borramos lo que está en la pizarra. Ya, lo borramos, lo borramos. ¿Se puede o no se puede, niños? ¿Se puede borrar o no se puede borrar? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Se profe. borra? Ya, sí, ya sí lo borramos. Ya, muy bien. Entonces, lo borramos. La parte de la G. G de gato. En el WhatsApp también les están pasando, niños. Ya verifiquen nada más. Les están pasando en el WhatsApp. Verifiquen. Ya lo borramos esto. A ver, ¿cómo está? En el ejercicio número o letra, a ver, J, ¿no? J está como una barra, más, está siendo jalada por una cuerda y en la parte
parte de abajo está sobre una superficie. ¿No? La barra dice lisa. ¿Está? Bien. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre a la barra. Entonces tenemos que hacer una lista previa. A ver, lista. ¿De qué cosa? De fuerzas, ¿no? Peso normal, tensión, ¿no? Peso, tensión, ¿qué más? Elástica, o normal. ¿Está? Fuerza elástica. Fuerza elástica. Ustedes me ayudan, ¿ah? A ver. ¿Tiene peso o no tiene peso, niños? ¿Tiene o no tiene peso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene o no tiene? ¿No tiene? A ver, si no tuviese peso, Yo creo que sí tiene. esta barra, ¿no? No estaría sobre esta superficie, ¿no? Estaría volando, ¿no? ¿Sí o no? Entonces sí tiene, profe. Si no tuviese peso, esta barra estaría volando, ¿no? Aquí estuviese la pared y la barra estaría así, ¿no? Como flotándose, ¿no? Así en el aire, ¿no? Como un globo, ¿sí? En forma de barra. Ahí está, estaría flotando. Inclusive la cuerda no estaría tensada, estaría así. Ahí, ¿sí? Así estaría la cuerda y la barra estaría flotándose, ¿no? Pero esta barra está sobre la superficie, entonces quiere decir que tiene peso, ¿no? Estoy analizando ya el gráfico. Vamos analizando el gráfico. Muy bien, tiene, entonces, ¿cómo se grafica? Del medio, ahí está, para abajo. Ahí está, peso. Peso, MG, sí tiene. Tensión, ¿tiene fuerza de tensión o no? ¿Hay cuerdas que le está jalando o no? Sí, ¿no? Sí, profe. Y no, aquí esta barra le jala hacia la izquierda. Fuerza de tensión. Check. Siguiente, normal. ¿Tiene normal o no tiene normal? Hay puntos en contacto. Esa barra está en contacto con alguna superficie. Sí, ¿sí? ¿Dónde? Aquí con el suelo, ¿no? En ese puntito. ¿Cómo se dibuja? Así, ¿no? Empujando a la barra, y esta flechita debe formar 90 grados, ¿con qué? Con la superficie. Ahí. Esta fuercita, esta flechita es la fuerza normal, ¿ya? La fuerza normal. Ahí está. Perfecto. ¿Tiene fuerza elástica o no tiene fuerza elástica? ¿Tiene o no tiene fuerza elástica? No tiene. Y eso es todo, ¿eh? Así de sencillo, niños. Es el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces ustedes, me recomiendo también, si están empezando, hacer una lista.